Amós 4, 4 al 13. Es una porción hermosa, pero que también advierte cómo Dios habla a su pueblo a través de señales y cómo Él advierte que su venida también está cerca. Entonces, vamos a pensar hoy en las señales que encontramos en la palabra del Señor. Las señales, ese es el tema que hoy vamos a meditar. Las señales que encontramos en la palabra de Dios y que son reales para nuestra vida en este tiempo, y las señales que podemos ver también cada día. Dice la Escritura: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Jehová. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir en hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te doy gracias por esta lectura de tu palabra. Y te pido, Señor, que al meditar en ella podamos cada día crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Permítenos, Señor, entender y avanzar en bendición. Y gracias por las personas, Señor, que están viendo a través del Internet. Les bendigo, Jehová de los ejércitos. Gracias por la palabra que tú, Dios, estás dando y vas a dar para bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Miremos señales. Hoy necesitamos entender las señales. Cuando el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida, aumenta en cada uno de nosotros podemos ver aspectos que hablan de su venida o que hablan de la manifestación del deseo del corazón de Dios. Dios quiere bendecirnos. En esta porción de Amós capítulo 4 podemos entender cómo el Señor ya de una manera fuerte decía al pueblo: si quieren ir al templo, vayan al templo, y si quieren prevaricar, prevariquen, es decir, seguir en pecado y en iniquidad. Y si quieren aumentar la rebelión, sean rebeldes. Y luego pueden venir y traer sus sacrificios y sus diezmos
cada 3 días y ofrecer sacrificio de alabanza con un pan leudado, es decir, con algo ya que tiene algo que trata el pan. Cuando lo habla al pan, lo habla también a nuestras vidas. Cuando la palabra es pura, es una palabra efectiva y es viva y eficaz. Cuando habla de una palabra leudada, es una palabra que está con visos o con pensamientos de hombre, o con pensamientos humanos, o con ideas humanas. Cuando se presenta una alabanza con pan leudado, lo que está diciendo el Señor es que es una alabanza que no sale de corazón, sino que sale de labios. No tiene una simiente, un fundamento fuerte en la vida, en la bendición que es estar en el Señor. Y por eso decía, ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Era lo que el Señor estaba diciendo a su pueblo. Un pueblo que estaba en un tiempo en el Señor, y a pesar de que Dios les hablaba y les amaba, volvían al pecado, a la iniquidad, a prevaricar, volvían a la rebelión, hacían las cosas con doble faz, con doble cara, de manera incorrecta. Y entonces el Señor empieza a advertir a través de señales al pueblo en el tiempo de Amós, en el tiempo del profeta Amós. Y dice la Escritura que el Señor hace todo esto para ver si el pueblo reacciona. Dice, hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Es decir, hubo hambre, hubo dificultad, no podían comer, no había provisión en todas las ciudades, había hambruna y hubo falta de pan, mas no os volviste a mí, dice el Señor. También detuve la lluvia, y dice la Escritura, sobre una ciudad hice llover con abundancia, y en otra no llovió y se secó. Y venían 2 o 3, venían de diferentes ciudades a una ciudad para provisionarse de agua, pero no se volvieron a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano, con oruga. Es decir, el Señor no permitió que la cosecha estuviese bien, buena cosecha, sino que las cosechas se echaban a perder. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad, pero nunca os volviste a mí. Y dice la Escritura, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré, pueblo Israel. Y porque he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque aquí, el que forma los montes y crea los vientos y anuncia al hombre su pensamiento, el que le hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas, ese es el Señor, el que habla. Esto pasó con el pueblo de Israel, porque quería el Señor que se volviera el pueblo o se preparara para tener un encuentro con Él. En este tiempo necesitamos también entender las señales que Dios da a nosotros como pueblos. Dice la Escritura que así como el profeta Amós nos enseña palabras claves de la Biblia, como en Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Hay otra palabra célebre que dice Amós, dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. En Amós
capítulo 5, versículo 8 dice, buscad al que hace los Pleiades y el Orión. Buscad aquel que coloca todos los astros, Pleiades, Orión, todas las estrellas en el cielo. Debemos buscarle. El hombre necesita arrepentirse. La iglesia debe también ser guianza para el hombre, de tal manera que podamos acercarnos al Señor con humildad, para que podamos igualmente transmitir una palabra de bendición y el hombre, la humanidad, se arrepienta. Hay señales que están siendo puestas a lo largo de todo el mundo, de todas las naciones. Dice la Escritura, por eso el que esté limpio, límpiese más. Dios llama a santidad. La iglesia debe entender las señales de este último tiempo. Muchas señales hay en este último tiempo. Y por eso les invito a que vayamos por un momentico a Apocalipsis, uno de los libros de la revelación de Jesucristo para los tiempos postreros. Estos son los tiempos postreros. Apocalipsis capítulo 16, podemos leer en el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor cómo habla de diferentes copas de la ira del Señor. La ira de Dios, las 7 copas que representan el enojo de Dios. ¿Por qué Dios permite tantas señales en este tiempo? Y como iglesia, cada uno de nosotros debemos estar mirando, observando lo que pasa en derredor nuestro, a lo largo y ancho de del mundo, de nuestra nación, de nuestra tierra. ¿Cómo vemos tantas cosas que ocurren? Entonces, podemos leer la Escritura y de esta manera pensar que están ocurriendo muchas cosas de las cuales necesitamos como iglesia estar enterados. Dice la Escritura, y luego vamos a meditar en ella, hablando de las señales. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Jehová, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice el verso 15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió
en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor, dice la palabra del Señor, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. De esta manera podemos ver cómo la acción de 7 ángeles con las copas de la ira del Señor hacen y desarrollan aspectos que son claros y que podemos darle claridad a través de esta palabra. Los 7 ángeles que tenían las 7 copas reciben la orden de derramar esos juicios en la tierra, porque es la ira de Dios. Este ha sido el llamado, el capítulo de las cosas grandes en la Biblia. Dice la Escritura en el versículo 1, dice la palabra del Señor, que decía desde el templo, oí una gran voz, una gran voz. Luego en el versículo 9, también expresa diciendo, y los hombres se quemaron con gran calor. Y el verso 12, dice la Escritura, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y es hablando sobre tantas cosas de la ira del Señor, pero como dando en estos juicios que preceden la séptima trompeta, cuando viene el juicio del Señor, y a la vez constituyen lo que Dios va a hacer con la tierra. Todo pasará en una manera rápida sobre el fin, porque el fin está cerca y cada uno de nosotros debemos vivir en santidad. En esta porción, en los primeros versículos, tenemos los 4 primeros grandes juicios de una serie. El primero, sobre los adoradores de la bestia, que sufrirán úlceras malignas. Esto habla sobre aquellos que son idólatras y que vendrán dificultad sobre su cuerpo, sobre su ser. Una úlcera maligna sin cura, una úlcera difícil de soportar, una úlcera tremenda. Vendrán pestilencias sobre los hombres porque se inclinarán a la idolatría. Hay países, hermanos, que han entregado su existencia a la idolatría, que han entregado su nación a la idolatría. Y doy gracias a Dios porque creemos que en el Señor cada día saldremos adelante. En la medida que proclamemos el Evangelio de Jesucristo, muchas personas saldrán de la idolatría. Y necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación, para que adoremos a un Dios vivo, no a dioses muertos. Dioses que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies, como no andan los tienen que cargar, tienen oídos y no oyen. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios maravilloso al que podemos adorar. Amén. Un Dios precioso al que podemos darle a Él siempre la honra y la gloria. De tal manera que, aunque el mundo se esté llenando de idolatría, debemos orar por nuestras naciones. Nosotros, los que vivimos en Colombia, debemos orar por nuestra nación para que nuestra nación sea para Cristo, para que no sea proclamada la idolatría, ni a cosas de imágenes, ni dadas a circunstancias de rezos, ni cuestiones de idolatría, sino que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Por eso debemos adorar al Señor con todo nuestro corazón. El segundo ángel dice que arrojó la copa sobre el mar y se convierte en sangre. Es como ha existido y cómo existe mortandad. Hoy vemos a pequeñas escalas cómo en los mares hay dificultad, hay tanta sangre, los tsunamis, cómo avanzan y cómo traen mortandad y dificultad. Podemos pensar que todo esto se da a una escala pequeña, pero en la medida como señales,
como señales. Dios muestra las señales. A través de la palabra de Dios podemos ver señales que indican que la venida del Señor está cerca. Por eso, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios, como dice la Escritura a través del profeta. Amén. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El tercer ángel dice también que sobre el agua potable, es decir, llegará el momento en que el agua no se podrá consumir. Como hay tanto dificultad y mortandad en los ríos por causa de que vuelan muchos oleoductos y hay mucha mortandad de peces, hay mucha mortandad de aves y la naturaleza empieza a faltar en cuanto a estos aspectos, es decir, los animales del campo empiezan a fallecer. Eso significa por causa de que el agua potable no se vuelve consumible. Y estos son pequeñas cosas, pequeñas señales que el Señor coloca en los países, en las ciudades, en los lugares del mundo, como algo pequeño. Pero cuando se manifiesten todos estos aspectos de una manera global, entonces, hermanos, el hombre comprenderá que es necesario acercarnos a Dios. Pero entre tanto nosotros los que estamos en Cristo podemos glorificar su nombre para que seamos protegidos de toda acechanza y de toda la ira del Señor. Si estamos en Cristo somos protegidos aún de la ira del Señor. Porque como podemos entender que como el pueblo de Israel, cuando el Señor anunció que el ángel de la muerte pasaría por los hogares a través del sacrificio de un cordero, el que quería ser protegido colocaba en el dintel de la puerta, rociaba con la sangre del cordero pascual. Entonces, en este tiempo, el Señor Jesucristo murió en la cruz y podemos entender que cuando en la sangre de Jesucristo la proclamamos y está sobre nuestra vida, podemos ser protegidos de la muerte y de la ira de Dios. Amén. El cuarto ángel, dice la Escritura, entonces hará que el calor del sol aumente y los hombres se quemen. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que la capa de ozono, que es como una protección sobre la humanidad, cada vez se está diluyendo y cada vez la Tierra se está calentando más. Entonces el globo terráqueo se calienta por el efecto solar y por causa de la polución. Por causa de que el hombre está acabando con los bosques, porque el hombre está acabando con el pecado, hace que los cultivos se dañen. Y Dios envía, a tizoncillo, como dice la Escritura. Dios hace que muchas cosas no perduren porque lo que el hombre hace, lo hace para mal de su propio cuerpo. En días pasados estuve visitando alguna población de un departamento agrícola aquí en nuestro país, de Boyacá, y hablando con unas personas me decían, hace un tiempo aquí había mucho cultivo de lentejas y de hortalizas, y el mercado los sábados era tremendamente fuerte y bueno, y la gente venía y vendía sus productos, vendía la lenteja, vendía las hortalizas, pero lo difícil y lo tremendo era que lo que hacía la gente cuando recibía el dinero, entonces se quedaba en el pueblo y se tomaba, se compraba licor y tomaba todo su sustento, se embriagaba y perdía lo que había dado la tierra. Entonces todo lo dejaba al licor y a la borrachera y al placer, entre comillas, a las mujeres, y malgastaba su dinero de una forma tremenda. Entonces decía aquel hombre, pero entonces Dios hizo que tierra se secara y no viniese más el cultivo de lenteja. Se acabaron los cultivos de lenteja, pero vinieron otros cultivos de fruta, otros cultivos de muchas cosas, y entonces, como después de un tiempo la gente otra vez empezó a sentar cabeza, a hacer valorar lo que daba la tierra. Pero
últimamente, decía él, la gente ha vuelto a esas mismas andanzas. Las frutas, traen la fruta, traen las hortalizas, traen los días de mercado, lo traen nuevamente y lo venden. Y lo que venden luego van y lo malgastan en la cantina, en mujeres, en trago, en parranda, y lo acaban. Y por eso últimamente también Dios está secando la tierra. Todo esto son señales, son cosas que Dios permite, y Dios habla a la humanidad para ver si la humanidad entiende, y por eso habla de las 7 copas que derraman los 7 ángeles, que es la ira del Señor, y son señales que vienen sobre la humanidad. Algunos intérpretes de la Biblia creen que en estos juicios están dispuestos sobre personas que han puesto bajo el gobierno de una tradición religiosa en la historia del cristianismo. Es decir, piensan que todo es cuestión de algo religioso. Pero quiero decir, hermanos, que hay cosas que el hombre quiere interpretarlo a su manera. Pero la palabra de Dios nos hace entender que todo lo que está ocurriendo, el hecho de que la capa de ozono cada vez está más escasa y cada vez el globo terráqueo se calienta más, los polos empiezan a derretirse, las playas empiezan a acabarse por el efecto de que aumenta el agua que está sustentada en los 2 polos de la Tierra. Dicen los científicos que ha crecido más o menos unos 10 centímetros el nivel del mar, es decir, que se mete sobre las playas, sobre los continentes. Hace unos meses veíamos cómo un huracán arrasó mucha parte en Filipinas y fue muy tremendo. Es el Señor mostrando cómo cuando Él mueve su mano pueden ocurrir muchas cosas y son pequeñas muestras de la ira del Señor. Señales. Dice la Escritura que en estos postreros tiempos habrán terremotos, habrán igualmente hambres, pestes, destrucción. Dice la palabra del Señor que vendrán muchas dificultades, habrá hambre. Y todo eso lo estamos viendo por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Pero esto, cuando lo entendemos desde la parte de la palabra de Dios, como lo hacía y como lo expresaba el profeta Amós, está indicando que el pueblo del Señor debe prepararse para el encuentro con Dios y que cada uno de nosotros debemos proclamar lo que dice la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Para los creyentes, el juicio de Dios en estos tiempos es la disciplina. Muchas veces usa la iglesia en enseñanzas, en instrucción, en amonestación. A otros usa la disciplina de la iglesia y la forma en la cual como iglesia debemos estar llevando el mensaje del Señor de una forma disciplinada. Disciplina en el discipulado, disciplina en nuestra forma de vivir la vida cristiana, en la manera de congregarnos. Es decir, el Señor quiere que seamos siervos y siervas y una iglesia disciplinada. Muchas veces cuando pensamos en el término disciplina, pensamos que es un término castigo, ¿cierto? Pero disciplina significa una forma correcta de hacer las cosas, una forma de aprender a hacer lo bueno, de hacer buenas cosas para bendición. La disciplina en Dios siempre traerá buenos resultados. Otras veces el Señor usa entonces la forma en que el pueblo de Dios puede llevar el Evangelio, pero también usa a hombres, predicadores, profetas, para que puedan amonestarnos, para que podamos tener cuidado de muchos aspectos y que nada
en cuanto al pecado y a la iniquidad venga sobre nuestras vidas. Por eso debemos siempre estar pendientes de cómo estamos viviendo, honrando el nombre del Señor. Amén. Todas estas señales traen bendición a aquellos que estamos en Cristo, porque podemos entender que son pequeñas cosas que ocurren en el mundo, pero que causan mortandad. Miles de personas murieron en este huracán que se ocasionó en días pasados. Eso significa muerte en los mares, muerte en los ríos. La ira, la copa de la ira de Dios se derrama sobre la tierra. El Señor queriendo decir, estoy enviando señales porque mi venida está pronta. El planeta Tierra se calienta porque ya debemos entender que el índice de cáncer en la piel por efecto del rayo solar ha aumentado. Y todo esto causa mortandad. Los últimos 3 juicios que se están pendientes antes de la segunda o de la trompeta, el quinto la copa de la ira está hablando contra el trono de la bestia y sus seguidores, quienes en lugar de arrepentirse blasfeman contra Dios. Dice la Escritura que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus pecados. Es como viene el juicio de Dios sobre aquellos seguidores de Satanás, del enemigo, pero no se quieren arrepentir. Vendrá dificultad sobre aquellos que hacen cosas inicuas. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que Dios hablando al hombre de muchas maneras, pero el hombre no quiso arrepentirse, y como no quiso arrepentirse, porque hacían cosas tremendas, se extraviaron en sus propios razonamientos, dándole culto a la criatura antes que al Creador, y se desviaron en sus concupiscencias, haciendo actos vergonzosos, hombres con hombres, de tal manera que Dios los entregó a sus pasiones. Pero viene la ira del Señor sobre ellos. Todos aquellos que aman el pecado y que no quieren convertirse al Señor, que se burlan del Señor. Yo diariamente escucho algo de las noticias y el hombre, la humanidad no quiere hoy escuchar nada de Dios. Piensan que Dios es algo pasajero, algo que se ha inventado el hombre, y por eso se van tras sus propios razonamientos, porque prefieren alimentar su pecado, alimentar su maldad y no convertirse al Señor. Pero la ira de la copa del Señor, de esta quinta copa, será derramado sobre el enemigo y morirán muchos de dolor. Todos, cuando habla del dolor de su lengua, es que morirán por lo que han dicho, por lo que ellos mismos dijeron. Vendrá dificultad sobre sus vidas y ocasionará dificultad a sus propias vidas, a sus propios corazones, pero a pesar de todo no se arrepentirán. El sexto ángel, dice la Escritura, que el sexto juicio es contra el río Éufrates, secándolo y preparando el camino a los reyes de Oriente. En el sexto juicio, entonces, vemos cómo el agua se seca para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Quiere decir que muchas naciones se unirán. Y dice la Escritura, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esta es la Trinidad satánica. El dragón,
la bestia y el falso profeta. El dragón, que es Satanás, la boca de la bestia, el enemigo, el diablo, el falso profeta, aquellos que indica la trilogía diabólica, espíritus inmundos que querrán sobretomarse o tomar todo el mundo. Pero cuando esto ocurra, todos estos espíritus inmundos convocan una unidad mundial en contra del pueblo de Dios, en una inmensa batalla contra el pueblo de Dios. Dice la Escritura, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todo este aspecto, todo este enemigo queriendo impedir la bendición, no solamente sobre el pueblo de Dios geográficamente, que es Israel, sino sobre el pueblo de Dios mundialmente. La iglesia del Señor, que está desplazada en muchos lugares del mundo, será perseguida, pero el Señor mismo se levantará para defender a aquellos que están en Cristo. Por eso dice la Escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Antes que venga toda esta mortandad y antes de que la iglesia del Señor sea perseguida, dice la Escritura que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor aparecerá en las nubes, dice la palabra de Dios, y entonces se levantará la iglesia del Señor, tanto los que han muerto en Cristo, y dice la Escritura, y todos los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrar al Señor Jesús en las nubes, para deleitarnos en el día de la gran fiesta, las bodas del Cordero. La iglesia del Señor en todo el mundo será protegida contra toda acechanza del enemigo. Por eso, mis hermanos, cada día preparémonos para el encuentro del Señor. Hay señales que se están dando. Y esto podríamos decir que es en una forma muy rápidamente. Pero hay muchas cosas que podemos entender para este tiempo. La mortandad, la enemistad entre los padres y los hijos, lo que está ocurriendo, hermanos, como los padres en nuestras mismas ciudades, como los padres en su desesperación maltratan, matan a sus familias. Sangre significa que empezará a venir dificultad en aquellos que no tienen a Cristo. El hombre está desviándose, está yéndose tras el pecado, tras la iniquidad, y no quiere arrepentirse. Lo que ocurre en nuestras ciudades, la manera como llueve en unas ciudades y en otras se está secando la tierra. Eso ocurre en Colombia. Mientras unos campesinos sufren para que llegue la lluvia, en otros lugares se están inundando. Y algunos tienen que buscar provisión de agua en otros lugares. Eso está ocurriendo solamente en nuestro país y en muchos países del mundo. De tal manera, hermanos, que son señales antes del fin. Señales que Dios coloca para que nosotros estemos apercibidos. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra vida cristiana. Habrá comezón de oír. Muchos querrán escuchar cosas conforme sus propias concupiscencias. Pero mis hermanos, nosotros debemos permanecer firmes hasta el fin. Por eso dice la Escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amén. Aquellas personas que nos están viendo a través del internet, prepárese para venir al encuentro de su Dios. El Señor Jesús viene pronto. No podemos dejar de lado este hermoso tema de la venida del Señor Jesucristo. Muchos dicen, ya el Señor no va a venir, ya podemos hacer muchas cosas. Hay muchos que dicen, vamos a dejar de lado el recordar la muerte del Señor Jesucristo, y no participan aún el momento de la comunión, de la cena del Señor, como un mandato del Señor, porque dicen pues, dejémoslo de lado. Pero qué bueno que cuando participamos de la comunión, de la mesa del Señor, estamos indicando
que cada día que comemos el pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta cuando Él venga. Cristo viene pronto. Son señales, hermanos, que vemos a lo largo y ancho del mundo. Cosas que están ocurriendo. La humanidad debe prepararse. Y vienen momentos difíciles para la humanidad. Vendrán terremotos, sismos en diferentes lugares. Inundaciones. Vendrán momentos de sequía tremendos. El Señor anunciando que su venida está pronta. Sangre, como dice la Escritura, fuego y vapor de humo, que se escucha a través del profeta Joel, porque el Señor quiere que su pueblo ya sea investido del poder del Espíritu Santo, para cuando Él venga, todos estemos preparados para su venida. Por eso preparémonos para el encuentro de nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decir: Señor, gracias por las señales que tú, Dios, estás colocando. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Vivamos en santidad. Vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra existencia. Pero vivámoslo con tan intensidad, hermanos, que todo lo que hagamos sea para bendición, para la gloria de Dios. Amén. Hagamos todo excelentemente para la gloria del Señor. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver tantas señales que se están viendo o que estamos notando en diferentes lugares del mundo. Señor, mira tantas cosas que ocurren: mortandad, pestes, hambres, violencia, iniquidad. Señor, y muchos quieren hacer oídos sordos, pero te pido, Señor, que tu pueblo siempre esté despierto, atento, Señor, y que podamos, Señor, estar listos, mantener nuestras vestiduras blancas, mantener, Señor, nuestras vestiduras limpias, como dice la Escritura, que podamos, Señor, limpiar nuestra vida cada día, para que nada, Padre, pueda pasar con nosotros. Señor, ayúdanos a mantener nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, como dice la Escritura a través de la carta del apóstol Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, que podamos orar sin cesar, que podamos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y que podamos mantenernos firmes en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Saludamos a las personas que están en internet y les esperamos nuevamente el domingo para que nos acompañen en una predicación más de poder. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos, por un momentico o